Seguimos en la mira. Como anunciábamos, Marcela Maceda, vamos a ir con el tema de los ruidos molestos. Concretamente, acá no es que son un vecino que hace ruido, que los hay, vecinos molestos. Esto se trata de otra cosa. Sí, más que nada lo que se ha denominado como ruido social, contaminación social, que se viene hablando en los últimos años, pero como vamos a ver en el informe que tenemos preparado para hoy, no es un problema que tenga que ver con la modernidad, sino que en realidad se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y concretamente en Montevideo el mismo problema que están teniendo los vecinos de la zona de Parque Rodó, donde se ha concentrado gran parte de la movida nocturna de Montevideo, la han tenido también vecinos de otros barrios. Recordemos primero lo que fue Ciudad Vieja, después la zona de Luis Alberto de Herrera, y el reclamo parece ser siempre el mismo, ¿verdad? En esta oportunidad estuvimos hablando con un conjunto de vecinos que incluso van a realizar, acciones legales contra la Intendencia y los dueños de los boliches después de haber estado 2 años prácticamente yendo y viniendo entre denuncias y multas por, el ruido que se genera básicamente en la calle, pero lo van a contar ellos. Vamos a ver un poco para contextualizar la historia concreta de este grupo de vecinos de ahí de la zona de Parque Rodó. ¿Cuáles son las problemáticas que están puestas sobre la mesa en torno al tema del ruido en Montevideo? Y básicamente los expertos reconocen 4 problemas concretos. El primero tiene que ver con una falta de marco regulatorio nacional. Esto quiere decir que hay una normativa para cada uno de los departamentos y no, por ejemplo, establecidos rangos nacionales de cuándo se considera que el ruido es molesto o en torno a los decibeles, por ejemplo. Y eso, facilitaría justamente la aplicación de la normativa. Después, en una segunda instancia, hablan acerca de que la normativa ha quedado vieja. En el caso de Montevideo, es uno de los departamentos que tiene normativa respecto al tema de los ruidos más antigua a nivel nacional, de la década del 70, con algunas modificaciones, pero esto lo que hace es dejar por fuera muchos de los problemas que han surgido más recientemente, ¿no? Que tienen que ver también con esta explosión que ha tenido Montevideo en cuanto a los boliches nocturnos que se instalan por lo general todos juntos en determinadas zonas. En un tercer problema hablan de una zona difusa en las competencias, porque si uno se pone a pensar, los vecinos mismos se preguntaban, ¿a quién compete cuando el ruido está en la calle, ¿verdad? Hay gente que está conversando, charlando y no tiene que ver con el que sale desde los establecimientos. La policía, si no es un hecho de violencia, no concurre o dice que no tiene competencia, porque no constituye un delito estar en la calle charlando, aunque sea de madrugada. La Intendencia dice, es gente que está en un boliche particular y los dueños de los boliches dicen, están en la calle y tampoco podemos retirarlos de ahí. Y queda como una zona gris, una nebulosa, en la cual se pasan la pelota los actores que están involucrados y los vecinos terminan quedando como rehenes. Y por último, el tema de los controles insuficientes. Uno de los expertos que estuvimos consultando para este tema hablaba acerca de que muchas veces es más fácil contaminar acústicamente por parte de boliches, pagar la multa que solucionar el problema, porque los costos son bajos, teniendo en cuenta las molestias que causa al entorno y a los vecinos, y por otro lado también tiene que ver con lo que tardan los controles. Mismo los vecinos nos decían, a uno le cayó una inspección para realizar la medición en su hogar a las 3 de la mañana después de 3 meses de haberla solicitado. Obviamente no abrió la puerta porque no estaba en sus planes que un inspector fuera ese día y en ese horario. Entonces, todo eso hace que se dilate la situación y que los vecinos terminen, como vamos a ver ahora, con consecuencias graves en su salud, también en su rendimiento laboral y en su vida cotidiana. Y podemos ver una segunda placa, un cuadro, que tiene que ver con un comparativo entre el ruido y las consecuencias que genera en la salud. Y ahí está, estipulado con algunos colores. Hasta 30 decibeles no hay efectos biológicos sustanciales. Entre los 30 y los 40 hay efectos moderados, alteraciones en el sueño, que pueden provocar, por ejemplo, que una
persona se sobresalte mientras se está durmiendo, pero no pasa a mayores. Entre 40 y 55 decibeles ya comienzan a aparecer efectos adversos para la salud. Estamos hablando de una exposición prolongada y constante a este tipo de ruidos. Y por encima de los 55 ya es una situación peligrosa para la salud que genera, entre otras cosas, irritabilidad, problemas severos para dormir y todo lo que eso conlleva. Hasta por encima de los 55. ¿Y se han medido qué sonido, cuál es el ruido que hay en el entorno de los boliches? En algunas casas han llegado a medir 80 decibeles a la madrugada. 80. Cuando de noche lo permitido son 40. El doble. El doble. Las mediciones se hacen, o en el dormitorio o en la puerta o ventana, que es como el lugar donde entra. Tremendo. Vamos a ver la nota. Desde hace 2 años, la movida nocturna Montevideo se concentró en el entorno de las calles Blanes, Maldonado y Jackson en Parque Rodó. La otra cara de la movida nocturna es la que viven los vecinos, entre gritos, música y fiestas, que duran hasta la madrugada todos los fines de semana. En los últimos 2 años tomó palabras mayores el tema de la violación del derecho del descanso, el derecho humano principal del descansar, el dormir en paz. Esto se ha hecho un infierno para nosotros. Esto es como dormir en la Ámsterdam. Es imposible. Tú quieres poner ventanas, cerrar todo, persiana. Lo sentís igual. El viernes a la noche ya es terrible y el sábado a la noche es la hecatombe. Si podés, salí, andate lejos, porque dormir no vas a dormir. A no ser que te mediques, como lo está haciendo mucha gente. Se está medicando. Acá hay gente con parte enfermo para poder ir porque no pueden ir a trabajar. En 2011, la Organización Mundial de la Salud declaró al ruido ambiental como un problema de salud pública por las consecuencias nocivas que tiene. Los efectos más inmediatos tienen que ver con que te sube la presión arterial, tenemos una secreción de hormonas que no supera la habitual e incluso por niveles que no son tan elevados. Eso hace que tengamos respuestas de mayor agresividad, nos hacen más propensos a tener reacciones violentas. Y no es un tema de que la gente que le molesta el ruido es más agresiva o es gente rara o gente para atrás, como se dice. La tensión se repite noche a noche y los vecinos se las ingenian para escapar del ruido que viene desde afuera, aunque dicen, nunca lo logran. Hay días que tenemos que dormir todos juntos en una misma habitación, en la habitación más central de tu casa para poder descansar. Porque con algún lado o te da el fondo de un boliche o te da la ventana a la calle. O sea, lo que a nosotros normalmente nos despierta o nos sobresalta o nos baja el rendimiento es el ruido variable y sobre todo el ruido imprevisto. Yo me mantengo mucho más vigilante, sin quererlo, si sé que va a haber ruido y estoy esperándolo. Entonces estoy toda yo en un estado de alerta que ya hace que, aunque no aparezca el ruido en el momento adecuado, yo ya estoy mucho más irritable. En junio del año pasado, los vecinos comenzaron a presentar denuncias por polución sonora ante la Defensoría del Vecino y la Intendencia. Desde entonces, las multas por niveles sonoros que superan lo admisible fueron acumulándose y los boliches siguieron abriendo. Vos llamás por tal boliche, ¿no? Decís, bueno, a mí me hace ruido, pero en realidad es de todos el ruido. Entonces es imposible medir. Ya la Intendencia no sabe cómo hacer para medirlos porque están todos haciendo ruido. Vendría a ser como que una culpa compartida de todos. El problema del ruido del boliche es el 20% del problema, 30% del problema, dependiendo qué casa. La mayor parte del problema es todo lo que se provoca en la calle, todo lo que se produce en la calle. Estamos hablando de miles de personas, porque un grupito está dentro del boliche y la mayoría está afuera. Están tomando alcohol afuera, están consumiendo droga afuera, están a los gritos afuera y todo pasa por la puerta de tu casa. Para los vecinos, la Intendencia de Montevideo fue omisa al otorgar los permisos para que abrieran tantos boliches en una zona residencial. Pero en estos últimos 2 años explotó.
explotó. Y sin lugar a dudas hubo voluntad política para crear esto. Las cosas no pasan porque sí. Hubo una voluntad política, no se pensó la ciudad, no se pensó un lugar para establecer la movida nocturna. Claro, es mucho más sencillo utilizar las casas que ya están. El tema que nos embromamos todos los vecinos. Justamente esa normativa no nos permitía a nosotros impedirle a ningún comerciante, a ningún bolichero abrir un boliche si tenía todas las habilitaciones que la Intendencia le pedía. Eso fue lo que le solicitamos a la Junta Departamental, que nos diera una medida cautelar por un año, un plazo que nos permitiera hacer el estudio sonoro de Montevideo, la planificación sonora de Montevideo, y durante ese plazo no habilitar más boliches para por lo menos continentar la zona en la situación que tenemos hoy. La policía y la Intendencia reciben decenas de quejas cada fin de semana. En la Intendencia de Montevideo, en los últimos 5 años, se registró un promedio de 130 denuncias anuales por ruidos molestos y ruidos sociales. Tú llamás al Ministerio del Interior, llamás a la policía, ¿tengo desórdenes en mi casa? No, mientras no haya algo de sangre o un robo, algo importante, no te viene la policía. Tenés que preocuparte de la Intendencia. La Intendencia anda a llamar a las 2, 3 de la mañana y que alguien te dé corte. O sea, al final no hemos tenido, no hay controles de nada. Si la gente solo está conversando, eso no configura un problema de orden público. En consecuencia, no va a actuar ninguna fuerza del orden si no hay un problema de orden, pero tampoco sería estrictamente una responsabilidad de la Intendencia o del dueño del local, porque están en la vía pública. La Junta Departamental aprobó en abril una medida cautelar para que no haya nuevos boliches por un año en esa zona. Además, la Intendencia pretende modificar los horarios de funcionamiento de los bares. Lo que estamos planteando es un proceso a mediano plazo y a largo plazo que nos permita cambiar algunas matrices culturales. Esto no es de ninguna manera una matriz prohibicionista por parte de la Intendencia, ni tenemos ninguna intención de limitar normativamente por la frialdad de la normativa. Los vecinos igual iniciaron un juicio civil a la comuna y a los dueños de los boliches por omisión y daños. Y yo creo que hay bastante inconsciencia en el sentido de cuánto podemos estar perjudicando y de cuánto podemos estar dañando la salud. La persona, además de verse perjudicada, de rendir menos en su trabajo, de verse afectada y tener, el debilitamiento del sistema inmunológico nos hace más propensos a un montón de enfermedades, incluido el cáncer. Son cosas que usualmente no se dicen, pero en realidad todo el perjuicio que genera ese sistema automático de secreción hormonal sobre el que no tenemos nosotros una posibilidad de actuar volitivamente, nos va deteriorando un poco todos los días. A pesar de las medidas anunciadas por la Intendencia, esta tensión donde está en juego el derecho al descanso, la recreación y cientos de puestos de trabajo, parece empantanada en un barullo donde nadie se entiende. De un lado tenés comercios que le dan trabajo a mucha gente, que son ámbitos que civilizan, que generan relaciones sociales. Del otro lado tenés al ciudadano como siempre desarmado, digamos, ¿no? A mí me parece que yo lo que saco más en limpio de todo esto es que, como todo, hay un problema en el origen, en la planificación, ¿no? O sea, en los lugares, en elegir lugares de la ciudad, que yo creo que hay lugares de la ciudad donde no hay edificios, donde uno puede encontrar zonas más abiertas, como el Parque Rodó, por ejemplo, ¿no? El Parque Rodó es un ejemplo donde no tenés alrededor, podés concentrar boliches en una zona, porque me parece que lo otro es, no hay manera. Porque no hay manera, porque no, como decía, no hay normas, no hay normas. Mirá, hay aspectos de este asunto, me parece de la mayor importancia, obviamente, que empecemos a tratar este asunto, nosotros y la sociedad uruguaya a discutir este asunto, ¿no? Porque además el tema de los ruidos no es solo el tema de los boliches, es muchísimo más amplio, como dice la profesora González, Elizabeth González, a quien hay que agradecerle su generosidad y su compromiso con el tema. Es muchísimo más vasto que el de los boliches, que es un problema muy serio. Pero entonces yo creo que, por ejemplo, un aspecto a profundizar es planificación.
La Intendencia en tiempos de Arana, la Intendencia de Montevideo, aprobó un plan de ordenamiento territorial. Bueno, yo desconozco si en ese plan estaba planificado, valga la redundancia, estaba previsto este asunto de dónde instalar los boliches. Habría que ir a preguntar en algún momento. Lo otro, el asunto de las políticas nacionales y las políticas departamentales. Ustedes saben que se aprobó una ley en este país que busca precisamente dar una mirada nacional al asunto. Una ley de contaminación acústica, la ley 17.852. Se aprobó en el año 2004 y todavía no está reglamentada. Y es la que habla sobre Vamos a empezar a hacer un poco de ruido sí. para que la ley se reglamente. Y allí porque es donde si se no habla está del tema de reglamentada, derechos humanos, cómo se violentan los derechos humanos con el tema de los ruidos. Gabriel, Tremendo. no será mucho, 12 años para reglamentar una ley. Yo no digo que sea fácil, ¿no? Por ejemplo, fíjate vos si será difícil reglamentar esa ley. Artículo 12, vehículos, ¿no? Queda prohibido el uso de bocinas o sirenas de automotores, naves y aeronaves, salvo razón de peligro inminente, a excepción de los vehículos de policía, ambulancias, bomberos y otras instituciones, bla, bla, bla. También se prohíbe la circulación en la vía pública de vehículos de tracción mecánica que sobrepasen los niveles sonoros admisibles o que estén desprovistos de sistemas de atenuación acústica adecuados y en buen estado de funcionamiento. Reglamentar esto es muy difícil, porque si están prohibidos, si se va a prohibir la circulación de vehículos que hagan ruido, y tenés que sacar la mitad de los ómnibus de Cutsa. ¿Y quién le pone cascabel al gato? Pero yo creo que eso es un buen ejemplo que revela la falta de voluntad política, ¿no? O sea, cuando vos tenés una ley, 12 años no la reglamentás, es obvio que tengas esta situación planteada. Las autoridades, capaz que ibas a comentar, Marcela. No, en realidad, hablando sobre, que es un tema que hay que, vos decías, ¿quién le hinca el diente a este tema? Y Elizabeth González me decía, ¿qué hubiese pasado si Vázquez hubiese sido Torrino? ¿No? Recordando la normativa, que bueno, todo el tema de fumar en los espacios privados tocó intereses no solamente políticos, sino económicos, y todavía estamos en el baile del juicio internacional por el tabaco, y sin embargo fue algo que era impensado para los uruguayos y se aplicó. O sea, los temas no dejan... un poco malvado, no solo no es otorrino, sino que además es amigo de Salgado, perdón, ¿no? Bueno, pero pensemos en todo el tema de las motos. Una moto en fuente, en sonido en fuente, en calle, mide 90 decibeles, 90, y recordemos que lo permitido son 40, es decir, estamos todo el tiempo expuestos a muchos más de los ruidos que creemos. No hay nada que me genere... Un poco más despacio, porque según mi sonómetro hay más de 70 decibeles. Ustedes saben que pueden tener un sonómetro en su celular. Ojo al gol, dice Elizabeth González que estos sonómetros de los celulares no necesariamente están bien calibrados, necesariamente son precisos, pero yo creo que una cosa buena que podemos hacer es tener en los celulares, por ejemplo, ¿no? Sonómetros que se descargan al toque para tener una noción de cuántas veces se violan nuestros derechos humanos por día. A mí lo que realmente siempre me preocupa la soledad del ciudadano ante el sistema. Claro. Eso es tremendo en cualquier orden, ¿no? Y no importa si son uno o dos, no importa. Sí. Alcanza con que se viole el derecho de uno para que se viole el de todos. Déjame rescatar una cosa. Apareció muchas veces Cristian Di Candia, prosecretario de la Intendencia. Sí. Yo he hablado con Cristian porque además jugamos al fútbol juntos. Y está realmente comprometido con el asunto, está preocupado por el asunto. Agradecerle su buena disposición para atenderme y para conversar este tema en la mira. Muchachos, gracias por el programa, digamos, gracias. Básicamente. Gracias a ustedes. Por hacer ruido. Gracias a ustedes por hacerlo. Gracias a ustedes por haber estado ahí y los esperamos el jueves próximo. Hasta entonces.